Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. En este domingo en que ya solo queda la nostalgia de estos días que han pasado de Navidad, donde hemos visto muy de cerca, hemos contemplado muy de cerca el misterio del Dios hecho niño. Hoy ya nos encaminamos en este tiempo ordinario donde vemos a Jesús como un modelo para aprender a ser cristianos. Vemos la persona de Jesús, qué dice, qué hace, a dónde va. En los dos últimos domingos hemos contemplado cómo Dios se da a conocer a todos los hombres, la manifestación, la epifanía. Dios se da a conocer a los magos, Dios se da a conocer como Hijo de Dios, el Padre lo presenta como Hijo de Dios, y ahí hacíamos la reflexión que tú y yo somos hijos en el Hijo, somos los hijos amados del bautismo, sabiéndonos hijos. Entonces tenemos la conciencia de ser servidores de Dios, servir a nuestro Dios. Y hoy precisamente el profeta Isaías anuncia esto: tú eres mi siervo, yo te he constituido mi siervo. Pero resulta que Isaías nos da una gran noticia a todos. Nos dice: poco que seas mi siervo, te voy a convertir en luz de todas las naciones. Y esto, queridos hermanos, es una gran noticia para todos los bautizados, para todos los hijos de Dios. Porque Dios no sabe dar poco. Dios no nos quiere repetidores de una doctrina. Dios no nos quiere títeres de los dogmas. Dios nos quiere siendo sus testigos, siendo luz en medio del mundo. Y no que seamos mediocres antorchas que medio iluminan, o focos de intermitente que a veces sí, a veces no, o algunos focos de pocos watts. No, Dios nos quiere luz de las naciones para que su gloria resplandezca en ti y en mí. Y lo dice específicamente: para que mi salvación llegue a los últimos rincones de la tierra. Y entonces vemos que Dios siempre se ha manifestado, se ha dado a conocer como Dios, se da a conocer cada vez que participamos de la Eucaristía, se da a conocer cada vez que leemos la palabra, se da a conocer cada vez que entramos a su voluntad. Dios se ha dado a conocer siempre, pero hoy en especial quiere darse a conocer a través de ti y de mí. Y es por ello que dice Isaías: en ti manifestaré mi gloria. Y lo va a decir la segunda lectura, San Pablo en la carta a los Corintios: a todos ustedes a los que Dios santificó en Cristo Jesús. Y es por ello que, siendo testigos de Jesús, es decir, siendo luz en medio de un mundo tan oscuro, hoy estamos invitados a través del testimonio de Juan el Bautista a seguir estas dos recomendaciones que Juan nos da para seguir siendo luz, la luz que Cristo ha iluminado en nuestro corazón, en nuestra vida, en el momento en que más perdidos estábamos. Hoy estamos llamados a llevarla a los demás. Son dos los testimonios que Juan el Bautista da. El primero de ellos es cuando dice que su bautismo es un bautismo con agua que prepara otro bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo, el cual solamente lo puede dar Jesús, porque dice Juan: yo soy testigo que el que puede dar ese bautismo con el Espíritu Santo es aquel sobre quien desciende el Espíritu Santo, y yo he visto que sobre Jesús descendió. Entonces, el bautismo de Juan, que es el bautismo con agua, prepara el bautismo de Jesús, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y esto tiene una hermosa aplicación en nuestra vida, porque resulta que el bautismo con agua es aquel que representa a todo aquello que podamos recibir del mundo, lo que se ve, la limpieza externa. Y el bautismo con el Espíritu Santo es aquello que no se ve, es aquello que Jesús realiza en nuestra vida de manera interna, en nuestro corazón. Es por ello que el bautismo con agua es lo que nos ofrece el mundo, y el bautismo con el Espíritu es lo que nos ofrece Dios. Y la aplicación es esta, muy sencilla. Lo que el mundo nos da, cualquiera nos los puede ofrecer. El mundo nos puede ofrecer muchísimas cosas: comodidad, facilidades, terapias, muchísimas cosas nos puede ofrecer el mundo. Pero el bautismo del Espíritu, es decir, lo que solo puede ofrecer Dios, la paz, el sentirte amado, el saber que Él te ama por sobre todas las cosas, eso solo nos los puede ofrecer Dios. Y no es que las cosas del mundo sean malas en sí, no, sabiéndolos utilizar son muy buenas. Pero lo que nos ofrece el mundo es algo que se acaba. En cambio, lo que nos ofrece Dios es algo que perdura para siempre. Y es por ello que, sabiendo que si el mundo nos ofrece algo efímero, algo caduco, entonces es algo que no va a ser para siempre. En cambio,
Lo que nos ofrece Dios nos trae una experiencia totalmente inolvidable. En sentirnos amados por Dios es algo que nadie nos los puede dar más que Él. Y entonces, lo que nos ofrece el mundo, por ejemplo, el dinero, pues es algo que lo necesitamos para subsistir, es algo que incluso nos angustia cuando no lo tenemos, pero Dios nos ofrece una riqueza mayor. Nos ofrece el mundo, por ejemplo, comodidades. Dios nos ofrece la eternidad. Y no es porque lo que tenga el mundo sea malo, vuelvo a repetir, sino que lo que Dios nos da en este mundo como bendiciones es algo que nos prepara para el bautismo, para lo que nos da Dios. Señor, gracias por las bendiciones en este mundo que he recibido, mis bienes, el dinero, todo, gracias. Pero eso me prepara para decirte, Señor, te tengo que amar entonces por sobre todas las cosas y tengo que sentirme amado, es decir, quiero el cielo, porque si tú no has sabido darme poco en cosas del mundo, entonces en lo que es eterno sé que te desbordarás en amor por mí. Y esto, queridos hermanos, es lo que mantiene encendida la luz de Dios en nosotros, y manteniendo encendida esta luz nos hace ser luz para las naciones, luz en medio de nuestro mundo, luz en medio de nuestras familias. Y la segunda recomendación que Juan el Bautista nos da, lo segundo de lo cual Juan el Bautista nos dice que es testigo, es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero lo encontramos en diferentes partes en la Biblia. Nos remontamos, por ejemplo, al libro del Éxodo, donde en preparación a la Pascua, cuando el Señor va a pasar, cuando el Señor los va a liberar de Egipto, los manda matar a un cordero sin mancha y pintar los dinteles de las puertas con la sangre de ese cordero. Y esto es lo que salva que los israelitas no mueran por el ángel que va a pasar. El Cordero de Dios, que es el mismo Jesucristo, es el que nos libra de la muerte eterna. Otra segunda imagen del Cordero la encontramos en el Apocalipsis y en la primera carta de Pedro, donde nos dice que fue degollado y con su sangre compró para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y es lo que hace Jesús como Cordero de Dios. Nos compró, no somos reos de muerte, no debemos a Dios la muerte de su Hijo Jesús, porque Él nos compró. No somos propiedad del maligno, no somos propiedad de nuestros vicios, no somos propiedad de nuestras pasiones, somos de Dios porque Él nos compró. Y una tercera imagen del Cordero es la que encontramos en cada Eucaristía en la que participamos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Y es este banquete, Jesús que se ofrece como Cordero al Padre, es este banquete el que nos mantiene de pie, el que aun cuando fallamos sabemos que es nuestro alimento para nuestra vida, nuestro alimento en medio de la debilidad, nuestro alimento para reparar las fuerzas. Y creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es ser conscientes de que el pecado muchas veces lastima nuestra vida y lastima la vida de los demás. El pecado nos amarga, el pecado nos hace vivir en la mentira, el pecado también nos lleva a vivir desilusionados, sin esperanza, nos hace vivir en la oscuridad, nos hunde en la soledad, nos mete en situaciones de depresión muy terribles para nuestra vida. Pero sabiendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto nos hace vivir como hijos de Dios. Y vivir como hijos de Dios hace que seamos luz en medio de un mundo oscuro, luz para alumbrar a las naciones, hace que seamos testigos de su amor, hace que tú y yo, que hemos contemplado aquel que se manifiesta y se ha manifestado siempre, seamos portadores de esta luz para que Dios manifieste su amor en ti y en mí. Queridos hermanos, Dios está de nuestra parte. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos ha bautizado con su Espíritu. Dios está de nuestra parte. Dios está con aquella persona que quiere volver a empezar. Dios está de parte de aquella persona que dice, ahora sí quiero ser feliz. Es justo ser feliz ya a estas alturas de mi vida. Dios está de parte de aquel que voltea hacia el cielo y dice, quiero llegar al cielo, quiero llegar donde mi Padre, quiero gozar de aquel cielo que se me abrió en el bautismo. Dios está de parte de aquel
que sabe que es responsable de su vida, es responsable de sus decisiones, y si en algún momento sus decisiones lo han llevado a un lugar a donde no quería estar, hoy dice: quiero comenzar con la gracia de Dios nuevamente mi vida. Aprovechemos todo aquello que Dios ha permitido que tengamos de este mundo para contemplar la bondad de nuestro Dios, que quiere que lleguemos al otro mundo, que la muerte se convierta en un puente para llegar a la eternidad con Él. Seamos luz y testigos de Dios, manifestemos la gloria de Dios en nosotros, creyendo que Él puede borrar todo lo malo que hay en ti y en mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que nos ha dicho que murió por ti y por mí, y que nos ama muchísimo. Queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo ordinario, seamos hijos de Dios con la valentía que esto implica. Les mando mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.